Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, y como es costumbre, me gustaría darles las gracias por visualizar este video. En especial al profesor y licenciado Saúl Guadalupe Saldaña, quien imparte la materia de Derecho Civil 1. Me presento, yo soy el alumno Durán Ramos Harold Manuel del grupo 2.5 de la Facultad de Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es precisamente aquí, en este video, donde explicaremos los temas relacionados a la unidad 5, la cual lleva por nombre usufructo, uso y habitación de la correspondiente materia Derecho Civil 1. Esos temas que vamos a ver son 10 en su totalidad. El primero es el concepto de derecho real de usufructo. El concepto es las relaciones jurídicas que se originan con el usufructo. El tercero son las formas de constituir el usufructo. El cuarto tema corresponde a los derechos del usufructuario. El quinto tema son las obligaciones del usufructuario antes, durante y después del usufructo. El sexto tema son las obligaciones del nudo propietario. El séptimo tema corresponde a las formas de extinción del usufructo. El octavo tema, ahí vamos a cambiar un poquito el tema explicando lo que es el derecho o el concepto de derecho real de uso y habitación. El noveno tema, que es el penúltimo, ahí abarcaremos las características y diferencias que estos tienen, es decir, el derecho de uso y habitación con el derecho de usufructo. Y por último, culminaremos este video hablando del tema la reglamentación legal del derecho de uso y de habitación. Dicho eso, y sin más que decir, comencemos con nuestro punto de partida, el cual es el primer tema, que corresponde concepto de derecho real de usufructo. Pues bien, como se dijo al principio y como lleva por nombre el tema, el usufructo es un derecho real y temporal que nos da la posibilidad de usar y disfrutar un bien ajeno por acuerdo entre partes. Sin embargo, esto con la condición de que nosotros lo cuidemos como si fuera propio, como si fuera nuestro, sin alterar su forma ni sustancia. Y con esto nos referimos a que el derecho de usufructo no le debemos, como usufructuarios, no le debemos de causar algún daño, prejuicio o deterioro, debido a que en ciertas condiciones le toca al usufructuario, es decir, a la persona que goza del derecho de usufructo, a pagar dichos daños. Teniendo eso en cuenta, es importante dejar en claro que el tener el derecho de usufructo para usar y disfrutar de un bien ajeno no nos da la facultad de disponer y proclamarnos, en este caso el usufructuario, como legítimo propietario. Recordemos que este es un derecho real y con esto, como explicamos en la unidad pasada, en la unidad 4, dijimos que los derechos reales son aquellos que se ejercen sobre las cosas para usar, disfrutar y en algunos casos disponer. Tal es así que dijimos que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, porque nos permite cumplir con estas tres características del derecho real: usar, disfrutar y disponer, mientras que los otros derechos reales únicamente nos permiten usar y disfrutar, como lo es el caso del usufructo. Teniendo esto en cuenta, el por qué es un derecho real el usufructo, es hora de pasar a explicar por qué es un derecho temporal, pero que también se considera de naturaleza vitalicia. Pues bien, el derecho de usufructo se considera temporal porque este debe pactarse por un determinado tiempo, es decir, por un plazo fijo, ya que de no hacerlo puede convertirse en un derecho vitalicio para el usufructuario, es decir, un derecho de por vida. Por eso se dice que es temporal, pero de naturaleza vitalicia. Ya nombramos el por qué se considera el derecho real, el por qué es un derecho temporal de naturaleza vitalicia y en qué consiste más o menos el derecho de usufructo, que, recordando, es el derecho que nos permite usar y disfrutar de un bien ajeno por acuerdo entre partes, sin alterar su forma ni sustancia. Ahora bien, es hora de pasar al tema número 2 de este presente video, el cual corresponde a las relaciones jurídicas que se originan con el usufructo. Pues bien, en el usufructo se relacionan dos relaciones jurídicas. La primera de ellas corresponde a las relaciones jurídicas entre el usufructuario y una persona pasiva indeterminada. Pero, ¿qué es el usufructuario? Como ya dijimos anteriormente, el usufructuario es toda aquella persona que goza del derecho de usufructo, que goza de poseer este derecho, mientras que el sujeto pasivo indeterminado es aquel que tiene la obligación de abstenerse o no hacer
actos que perjudiquen en el ejercicio, que perjudiquen, impidan o perturben el ejercicio del derecho real de usufructo. Hablando de la segunda ya relación que se origina con el usufructo, tenemos a las relaciones jurídicas entre el usufructuario, otra vez la persona que goza del derecho de usufructo, entre el usufructuario y el poseedor, el verdadero propietario del bien o título, del bien o cosa o propiedad por el que se constituye el usufructuario. Con esto nos referimos a que el usufructuario, también llamado nudo propietario, funge también como persona pasiva determinada, porque recordemos que en la relación jurídica pasada, es decir, en la relación entre el usufructuario y el sujeto pasivo indeterminado, es indeterminado porque puede ser toda persona que tenga la obligación de no hacer, es decir, la obligación de no perturbar o impedir el ejercicio de los derechos reales de usufructo. Mientras que ya aquí en esta segunda relación ya tenemos al auténtico dueño, al único y auténtico dueño de la cosa o bien que se va a usar en usufructo. Es por eso que ya es una persona pasiva determinada. Ya terminando de hablar con este tema de lo que son las relaciones jurídicas que se originan con el usufructo, vámonos al tercer tema, que corresponde a las formas de constituir el usufructo. Las formas de constituir el usufructo son 5 más que nada. El primero de ellos es el contrato, el segundo el testamento, el tercero corresponde por acto unilateral, por prescripción y por la ley. Esas son las 5 formas de constituir el usufructo. Pues bien, explicando cada una, debemos iniciar por el contrato. El contrato es la forma más habitual de construir el usufructo. Se trata de un acto volitativo, es decir, acto voluntario entre el dueño o propietario de una cosa o un bien que se va a dar, que va a constituir el usufructo, y la persona que quiere ejercer el derecho de usufructo. Así pues, los contratos pueden ser, en este caso, de 2 tipos: de título oneroso o de título gratuito. Los contratos de título oneroso son aquellos en los que las partes involucradas tienen obligaciones y ventajas recíprocas, más que nada hablando en cuestiones de dinero. Algunos ejemplos de este tipo de contrato son los contratos de compraventa, de arrendamiento, contratos de trabajo, etc. Mientras que los contratos gratuitos son aquellos en los que una persona da o regala un bien, pero sin esperar nada a cambio. Por eso, el ejemplo más claro de este tipo de contratos es el de donación. Pues bien, básicamente en eso consiste el usufructo por contrato. Ahora bien, pasemos a lo que es por testamento. Y es que por testamento también se puede constituir el usufructo, ya sea por transmitir el usufructo por medio de legado o por reservar el usufructo universal a los herederos. Tal es así que la persona puede reservarse el usufructo universal a los herederos, o mediante su fallecimiento puede determinar quién se va a quedar o quién va a disponer de un usufructo, que eso ya sería por parte del legado. Recordemos que al tema del testamento también se le llama sucesiones. Igualmente tenemos el de acto unilateral. Esta forma de constituir el usufructo se refiere a aquella declaración unilateral, es decir, acorde a una sola parte por medio de su voluntad, por medio de la voluntad del hombre, donde se puede construir y transmitir el usufructo. Por cuarta forma tenemos lo que es la prescripción. En la unidad pasada, unidad número 4, hablamos un poquito sobre este tema, y es que la prescripción es la que nos permite adquirir ciertos derechos. A su vez, en este caso, como forma para constituir el usufructo, es necesario tener en posesión un bien o a título usufructuario. Usufructuario de buena fe, continuo, público y pacífico. En caso contrario de no tener el requisito de buena fe, es necesario tener por lo menos en posesión el bien por un mayor tiempo.
Por último, nos queda hablar de la forma de la ley. Esta forma para constituir el usufructo se refiere más que nada a aquellos que ejercen la patria potestad, es decir, los padres sobre los hijos, a manera de que estos tengan la administración y a su vez la mitad del usufructo sobre los bienes del hijo. A su vez, y dicho esto, ya podemos culminar con las 5 formas de constituir el usufructo. Pasa ahora al siguiente tema, que es los derechos del usufructuario. Pues bien, para hablar sobre este tema de los derechos del usufructuario, es importante tener en claro las acciones que involucran al usufructuario, que pueden ser reales, personales y posesorias. Posteriormente también vamos a hablar, después de estas acciones, acerca de los derechos que involucran al usufructuario. Sin embargo, empezando con las acciones, tenemos por definir las acciones reales. Pues bien, la acción real se confiere al usufructuario en contra de cualquier tercero detentador de la cosa. Por consiguiente, tenemos las acciones personales. Estas son aquellas que el usufructuario puede ejecutar en contra del propietario o en caso especial de los herederos. A su vez, y por último, tenemos las acciones posesorias. Estas más que nada se tratan de los interdictos para bienes raíces que usa el usufructuario como cualquier poseedor. Es importante destacar el hecho que los interdictos es un proceso judicial para la posesión de una cosa, de tal manera que existen distintos tipos de interdictos. Interdictos de retener, de recuperar, de construcción peligrosa o construcción nueva, etc. Continuando con los derechos ahora de lo que son los derechos del usufructuario, tenemos 2 específicamente que es importante resaltarlos. El primero de ellos corresponde que el usufructuario tiene el completo derecho de uso de la cosa. Por uso se entiende al aprovechamiento de la cosa para usar y disfrutar de ella misma. Esto con la única condición de que, como dijimos antes, podamos cuidando de no alterar su sustancia ni forma, que no le causemos ningún daño o prejuicio. A su vez, tenemos el siguiente derecho, el cual corresponde a que el usufructuario tiene derecho a percibir los frutos de carácter natural, civil o industrial, pero aquí se hace un hincapié, donde se señala que el usufructuario sí puede disfrutar o ver o percibir de esos frutos. Sin embargo, solamente son para él y su familia, de tal modo que no puede comerciar con ellos. Terminando el tema de los derechos del usufructuario, es hora de continuar con las obligaciones del usufructuario antes, durante y después del usufructo. Respecto a este tema, es importante señalar que en las obligaciones del usufructuario antes del usufructo tenemos 2 específicamente, la cual es realizar un inventario, una lista donde señalemos la cantidad de bienes y la calidad en que estos se encuentran, ya sean bienes muebles o bienes inmuebles. A su vez, la segunda obligación es otorgar fianza para responder a que estos bienes se utilizarán de manera adecuada o con uso moderado, donde podemos pagar una indemnización o una cuota por si acaso el usufructuario llega a dañar o deteriorar esos bienes. Cabe destacar que estas 2 obligaciones son antes del usufructo. Por tanto, si no se cumplen, el propietario no está obligado o no se encuentra en la obligación de entregar la cosa, bien o propiedad para constituirse el usufructo. Por consiguiente, tenemos lo que son las obligaciones del usufructuario durante el usufructo, que son 4 específicamente. Conservar la cosa, pues como dijimos antes, es importante que desde el momento en que tenemos el bien para constituir nuestro usufructo, el usufructuario en cuestión los cuide como si fueran propios. Es decir,
que no altere su sustancia o su forma ni substancia. La segunda obligación durante el usufructo es que se utilice el bien respecto a lo convenido, es decir, que se utilice el bien de acuerdo o a falta de convenio, que se utilice el bien para la cuestión o la naturaleza en que fue creado, que nada más lo usemos, en pocas palabras, para lo que se estipuló entre el propietario y el usufructo, o a falta de este, que únicamente se utilice el bien para lo que fue creado, para su función natural. Por consiguiente, tenemos la tercera obligación durante el usufructo, y es que es darle noticia al propietario de cualquier daño o perturbación hacia dicho bien, porque de no hacerlo, el usufructuario tiene que pagar la totalidad y reparación de los bienes, cual sea el caso. Y es que el usufructuario, si a él le entregan un bien el cual no está en 100% de condiciones en estado de servir, muchas veces, si se comprueba, el propietario auténtico es el que tiene que reparar esos bienes y no cae en el usufructuario, porque al usufructuario se le entregaron en deplorables condiciones. Por último, la cuarta obligación respecto al usufructuario durante el usufructo es responder de las cargas usufructuarias. Luego tenemos las obligaciones después del usufructo, que básicamente son dos: es restituir la cosa o entregar la cosa, y por último pagar esa fianza, pagar esa indemnización que tenemos que dar en caso de que los bienes que nos prestaron para el usufructo, para usar y disfrutar, para hacer y constituir el usufructo, se hayan dañado o deteriorado. Terminado el tema de las obligaciones antes, durante y después del usufructo, respecto al usufructuario, es importante continuar con el siguiente tema, el cual consiste en las obligaciones del nudo propietario. Este ya es nuestro sexto tema de la unidad, de los cuales hay 10, ¿no? Faltan 4 temas por ver. A su vez, para dar ya punto de partida a este sexto tema, esto se refiere a que hay ciertas obligaciones que tiene el nudo propietario. No solamente recaen estas obligaciones en el usufructuario. Estas obligaciones que tiene el nudo propietario son 3 específicamente. La primera es que siempre tiene que tener las cosas conservadas, las cosas o bienes o propiedades bien conservadas y en estado de servir. Con esto nos referimos a que el usufructuario tiene que entregarle en buenas condiciones el bien o la cosa para constituir el usufructo al usufructuario en cuestión. Por consiguiente, tenemos la segunda obligación del nudo propietario, y es que esta persona, el propietario, no debe intervenir ni perjudicar el uso y disfrute de las cosas. Así pues, esta es una obligación de no hacer del que corresponde al propietario. Igualmente, dicho propietario debe garantizar el uso y disfrute de la cosa o bien de manera pacífica. Luego tenemos la tercera obligación del nudo propietario. Esta consiste más que nada en que es el propietario en un usufructo de título oneroso quien se va a hacer responsable de los daños y perjuicios que se le ocasionen al usufructuario por vicios o defectos ocultos de las cosas. Terminando este sexto tema de la unidad, el cual corresponde a las obligaciones del nudo propietario, es hora de pasar al séptimo tema, el cual corresponde a las formas de extinción del usufructo. Básicamente y en su totalidad son 9 formas de extinción. La primera la vamos a explicar por partes. La primera corresponde a la muerte del usufructuario. La segunda forma de extinción del derecho de usufructo corresponde al vencimiento del plazo. Esto significa o se refiere más que nada a que, como dijimos anteriormente, el derecho de usufructo debe pactarse por un tiempo determinado, donde terminado ese plazo fijo, el usufructo automáticamente se considera extinto, ya se acabó, por lo que el usufructuario debe entregar las cosas, los bienes o la propiedad al propietario en cuestión, ya con la indemnización en caso de que haya ocasionado un deterioro
o alterado la forma o sustancia del bien. A su vez, la tercera forma es el cumplimiento de una condición resolutoria. ¿A qué me refiero con esto? El cumplimiento de una condición resolutoria se refiere a que el usufructuario en cuestión cumplió con un acontecimiento o con una condición que se le fue impuesta al usufructuario por parte del propietario para poder terminar y deslindarse con el derecho de usufructo. Por otra parte, la cuarta forma en que podemos establecer la extinción del usufructo es por medio de la consolidación, donde el usufructuario se convierte en propietario sin dejar de ser usufructuario. En pocas palabras, es que una persona obtenga las dos calidades, tanto de usufructuario como de propietario. Por su parte, también tenemos ya la quinta forma para establecer la extinción del usufructo. Esta es la prescripción debida a la falta de uso del derecho real de usufructo. ¿Cómo podemos definir esto? Y es que cuando el usufructuario en cuestión ya no utiliza o ya no usa ni disfruta de ese bien, se considera automáticamente que abandonó ese bien. Por lo tanto, renunció. Así es como se extingue por esta forma el usufructo, lo que nos lleva a describir a la renuncia, el cual es otra forma de extinción, la cual puede ser expresa o tácita. La renuncia expresa se refiere a que esta se puede manifestar en documentos privados o públicos o también a través de testigos, mientras que la renuncia tácita es aquella básicamente donde el usufructuario en cuestión abandona los bienes y sin decir nada. Por otra parte, la sexta forma de extinción del usufructo se refiere a la pérdida de la cosa. A su vez, esto se refiere a la destrucción total del bien o que dicho bien quede fuera del comercio, del mercado. Por consiguiente, tenemos la siguiente forma de extinción del usufructo, la cual se refiere a la resolución o revocación del dominio. Básica y sencillamente, esto quiere decir que al usufructuario se le quita o se le revoca el dominio de uso del usufructo. Y por último, tenemos la falta de fianza. Recordemos que una de las obligaciones del usufructuario es otorgar una fianza para responder que sí utilizará los bienes debidos de manera moderada y consciente, con el fin de usarlos para lo convenido o para la función natural que tengan dichos bienes. A su vez, en esta parte de otorgar la fianza, se deja en claro que se va a dar una indemnización en caso de que el usufructuario dañe los bienes. Otro de los temas que vamos a ver en este video es el tema número 8, el cual corresponde al concepto de derecho real de uso y de habitación. Pues bien, para definir estos derechos de uso y habitación tenemos que desglosarlos uno por uno. El derecho de uso es aquel derecho real temporal cuya naturaleza es vitalicio, el cual nos permite exclusivamente usar bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. Además de las características que ya mencioné, este derecho cuenta con la característica de ser intransferible. Igualmente, el derecho de habitación es aquel que nos faculta, comparte ciertas características con el derecho de uso. El derecho de habitación es un derecho real, temporal, por naturaleza, vitalicio e intransferible, que nos permite usar y disfrutar o habitar en ciertas áreas o partes de una casa ajena para que una persona pueda vivir o en determinado caso él junto con su familia. A su vez, este derecho cuenta con ciertas características con el uso, como ya las mencionamos, y con el usufructo, lo que nos lleva al siguiente tema, que es el tema número 9, características y diferencia con el derecho de usufructo. Como ya mencionamos, estos tres derechos, el usufructo, uso y habitación,
tienen igual similitud en que son derechos reales, temporales, de naturaleza vitalicios y que nos permiten usar y disfrutar de un bien ajeno por acuerdo entre las partes, de manera voluntaria. Sin embargo, todo esto es con la condición de cuidarlas cuidar esos bienes como si fueran propios, como si fueran de nosotros mismos, sin alterar su forma ni sustancia, es decir, no dañándolos. A su vez, cuando deterioramos dichos bienes, tenemos la responsabilidad y la obligación de pagar una indemnización para responder ante los daños ocasionados. Ahora bien, continuando con ciertas características, ciertas diferencias entre estos derechos, tenemos que el derecho de habitación, es de naturaleza gratuita, nunca podrá constituirse por vía onerosa, mientras que el derecho de uso y usufructo pueden constituirse por título oneroso o por título gratuito, que en este caso puede ser como el de donación y de prestación. Algo que es interesante destacar aquí es que el derecho de habitación únicamente nos faculta y nos describe exactamente que este derecho nos permite disponer de una pieza, parte o área de una casa ajena para poder habitarla, mientras que los otros ya hacen un poquito más de alusión a lo que son las relaciones entre los bienes, entre las cosas. Esto nos lleva ya a culminar nuestro video, el cual el último tema que sigue a definir y a esclarecer es la interpretación legal acerca de los derechos de uso y habitación. Para hablar de este tema es importante decir que la interpretación legal del derecho de uso y habitación la podemos encontrar respaldada en nuestro Código Civil para el Estado de Sinaloa, en nuestra legislación, en el territorio donde habitamos. Esto lo podemos encontrar en los artículos 1047 al 1054 de dicho código, que corresponden a los capítulos, al título 5, que dice del usufructo, del uso y de la habitación, en el capítulo 5, del uso y de la habitación. Esto, sin más por el momento, es todo lo que veremos por este video, y sin más que decir, muchísimas gracias por visualizar este video de antemano y nos vemos en la siguiente unidad, es decir, en el siguiente video. Muchísimas gracias.